Espíritu de Dios, llena de tu presencia este lugar. Espíritu Santo, llena de tu presencia nuestras vidas, nuestro corazón. Espíritu Santo, en esta mañana, derrama tus dones en cada uno de nosotros, en cada música. Espíritu Santo, hoy muéstrale qué es lo mejor que ellos pueden hacer. Espíritu Santo, ven en esta mañana, derrama el don de la palabra del hermano Fabio. Espíritu Santo, ven hoy, únenos en un solo corazón, como una sola iglesia, como debemos ser siempre. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, en este momento, apodérate de tu ser, habita en los templos tuyos. Espíritu Santo, ven, habita en nuestros corazones, alegra de nosotros lo que nos edifica, lo que edifica a la iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos a la palabra. Espíritu de Dios, ven, regálanos la paz, regálanos tu paz. Alabado sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy quedamos ya con el hermano Pablo. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo han estado? ¿Descansaron? ¿Sí? ¿Durmieron bien? ¿No están traumatizados? ¿Se acostaron pensando? Dios mío. Bueno, me alegra entonces que hayan descansado, que hayamos llegado a tiempo también para seguir reflexionando sobre lo que significa pertenecer y ser un ministro, y un ministro de música, un ministro del canto, un ministro de alabanza, de la oración. Alabar, bendecir y predicar son las tres palabras o verbos que acompañan el escudo dominicano. ¿Se han dado cuenta? Alabar, bendecir y predicar es el escudo que acompaña siempre, esas tres palabras que acompañan siempre el escudo dominicano. Yo me quiero detener en bendecir. Bendecir. Porque los ministerios de música bendicen. Pero cuando yo le pregunto a los ministerios de música, ¿qué significa bendecir? No comprenden la palabra o simplemente dicen, no, es que el Señor bendiga, que Él dé fuerza o su gracia o su Espíritu Santo. Bendecir, para que eso nunca se les olvide, bendecir son dos palabras. Ben significa bien. Ben es bien. Y decir es hablar. Bendecir es hablar bien de Dios. El que bendice habla bien de Dios. Hablar bien de Dios, eso es bendecir. La palabra significa eso. Bendecir, hablar bien de Dios. Y cuando bendecimos, estamos hablando de Dios. Y el que habla de Dios habla de las maravillas de Dios. Y el que habla de Dios, cuando le habla al pueblo de Dios, está bendiciendo al pueblo, hablando bien de Dios al pueblo. Y cuando el pueblo siente la bendición, el hablar bien de Dios, pues se adentra a Dios mismo. Y Dios cubre con su gracia, porque han hablado bien de Él a su pueblo.
¿Sí me he hecho entender hasta ahora? Con bendecir. Entonces nuestros ministerios de música, cada vez que cantan, están bendiciendo. Están hablando bien de Dios. Y el ministerio, para que hable bien de Dios, para hablar, hay que aprender a hablar. Para hablar hay que aprender a hablar. Somos pequeños. En pedagogía, nuestros padres nos enseñan mesa, computador, piso, silla, y el niño repite y se equivoca. Dice meca, no dice todavía mesa, o dice sila y todavía silla. Entonces los papás están en esa tónica, en irle enseñando a repetir hasta que aprenda y su oído se afine. Así es Dios con nosotros. Nosotros no somos dignos de hablar de Dios, pero Él, como un papá, nos va enseñando a cómo debemos hablar con Él, hablar de Él. Porque cuando un cristiano no habla bien de Dios, no bendice, no habla bien de Dios, porque no ha aprendido del mismo Dios cómo hablar de Él, no ha tenido una experiencia de disciplina. Cuando habla con el niño que todavía no sabe pronunciar bien las palabras. Entonces, cuando el pueblo lo escucha, no lo entiende. Entonces, creemos que bendecir, que hablar de Dios, surge de un momento a otro. Pero como los niños necesitamos todos los días repasar, todos los días formarnos, todos los días escuchar a Dios para luego poder hablar de Él. Entonces, bendecir, hablar bien de Dios. Nuestros ministerios van a bendecir al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Hablar de bien de Dios al pueblo. Entonces, para que nosotros en esa pedagogía, que no es fácil, el Espíritu de Dios, nadie puede decir Padre, si no es inspirado por el Espíritu. Nadie puede decir Señor, si no es inspirado por el Espíritu, dice la palabra. Nadie puede bendecir a Dios y bendecir al pueblo de Dios si no está inspirado por el Espíritu Santo. Si no ha tenido una experiencia. Si Dios, como nosotros, es que Dios actúa como Padre y nos enseña, es que Dios es Padre. Como la mamá está corrigiendo al niño para que aprenda bien la palabra, así Dios, en la experiencia de discipulado, ayuda a su discípulo a que afine bien el oído para que cuando el discípulo vaya a hablar de Dios lo haga bien. Porque no podemos hablar bien de algo de alguien si no le conocemos, si no hemos escuchado su voz y hemos tenido una experiencia de Él. Entonces, cuando los ministerios bendicen y recargan con eso, ellos recargan. Porque a veces creemos que la bendición, estamos aquí un momento a otro, vamos a bendecir a Dios, pero no hemos tenido primero una experiencia de Dios. Entonces, el discipulado es un camino pedagógico donde Dios nos enseña palabras para describir al mismo Dios. Esas palabras se hacen experiencias, se hace vida en mi vida, y cuando yo ya he tenido esa experiencia íntima con mi padre y con mi madre, con Dios que me habla, yo ya soy digno, porque Él me hace digno de bendecir, de hablar bien. Pero no,
cuando no estoy preparado, cuando me siento indigno, me siento en pecado, quiero bendecir a Dios y mi experiencia de vida todavía no está en comunión con Él, pues esa bendición, ese hablar bien de Dios no sirve, no tiene sentido, no suena bien, el pueblo no lo entiende, el espíritu del pueblo puede sonar muy lindo, pero el pueblo se siente vacío, hay un espíritu vacío, o el mismo que habla de Dios siente que no lo está haciendo bien. Vamos a leer un texto bíblico que nos va a ayudar a hablar un poco de esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 42 al 47. Del 42 al 47. Voy a leerlo para que todos lo escuchemos. Esta parte de aquí, esta parte de la palabra de Dios, es la palabra que ha animado a las comunidades carismáticas en la iglesia y ministeriales. Escuchemos con atención. De los Hechos de los Apóstoles. La primera comunidad cristiana se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían parte de las ventas entre todos según una necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan de las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Es un texto precioso. A veces me dicen, pero ahí no deben vivir los ministerios. Yo les digo, vayan a los Hechos de los Apóstoles. Es la carta de cómo vivían nuestros primeros hermanos y padres. Uno tiene que coger un lapicero y repintar la palabra para que le quede a uno, sacarla, meditarla. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Los ministerios necesitan estar atentos a la enseñanza de los apóstoles de nuestro tiempo, de los pastores de nuestro tiempo, de la iglesia. Necesitamos ministerios que escuchen la voz del Papa, que escuchen las peticiones del Papa, que estén atentos a sus pastores, a los obispos, ministerios que estén atentos a sus sacerdotes. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. No lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitamos ministerios que abran sus oídos a lo que la iglesia les pide. Porque para bendecir a Dios hay que aprender a orar. Esos son puntos
para aprender a bendecir. ¿Cómo, Fray, cómo debo bendecir? ¿Cómo hago para poder bendecir bien, hablar bien de Dios? La palabra le mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Nuestros ministerios tienen que ser lugar de comunión. Eso lo veíamos ayer, de unidad, no de división, de común unión, en la diversidad de cada uno, en la diferencia de cada uno. Ahí hay comunión. Cuando nos sentamos todos juntos y hacemos una mesa redonda, hay comunión. En la fracción del pan, en la fracción del pan. El centro de todo cristiano, el centro de la vida de todo cristiano es la Eucaristía. Es la Eucaristía, es el culmen y centro de la experiencia cristiana. Y si el cristiano tiene una experiencia profunda del sacramento eucarístico y la fracción del pan, el cristiano tiene una fe muerta, porque el cristiano se alimenta cada día de la palabra y del pan partido en la mesa. Es Cristo mismo quien pone su cuerpo y su sangre para que su pueblo, para que sus hermanos, para que sus hijos vengan y tomen su sagrado cuerpo, su sangre preciosa, que se entrega para la salvación de todos, y comulgando en comunión. Por eso la Eucaristía no se celebra en privado. La Eucaristía se celebra al libre, para que el pueblo de Dios entre libremente a compartir la mesa del pan. Por eso en el centro de los templos está el altar. En el centro del templo está el altar, porque la mesa, el altar, significa comunión de los que están allí. No hay una silla como esta donde el Padre se sienta solo, no. El altar significa el lugar donde se sientan todos a la mesa con el Señor. Eso lamentablemente en nuestras familias se ha perdido, porque la Eucaristía, no se puede hacer Eucaristía en nuestros lugares. ¿Cómo? Cuando nosotros en nuestra mesa la preparamos dignamente y servimos los alimentos para compartirlos en familia, ese momento es un momento de Eucaristía, porque es un momento en que se comparte la misa también. Claro, la Eucaristía vivida en el templo, en nuestras iglesias, es la Eucaristía, el sacramento de Cristo mismo, pero también podemos celebrar pequeñas Eucaristías donde compartimos la mesa. Por eso el altar es la mesa principal y es grande porque es para los hijos, pero el alimento que se sirve en esa mesa es especial. Es especial, es Cristo mismo dándose como alimento al pueblo. Entonces nuestros primeros hermanos se alimentaban de la Eucaristía, fraccionaban el pan y lo compartían entre ellos. Esto les ayudaba a tener comunión. La Eucaristía ayuda a tener comunión entre los creyentes. Por eso es tan importante la Eucaristía para la iglesia. Es muy importante, central. La fe del pueblo está puesta aquí, sobre el altar eucarístico. Y los ministerios de música deben ayudar a que la liturgia eucarística y la Eucaristía siga siendo el centro del pueblo y no ser dispersión para la gente que vive la Eucaristía. Porque si nuestros ministerios se convierten en dispersión,
expresar al pueblo de Dios, la Eucaristía convierte realmente ante los. La Eucaristía sigue siendo la misma, porque es sagrada y bendita, pero ante el pueblo pierde ese significado. ¿Por qué? Porque cosas externas, o más que todo externas, hay cosas que no están siendo dignamente presentadas de ese pan eucarístico. Entonces los ministerios deben estar a los pies del altar. Cuando yo hablo de los pies, significa de rodillas, sirviendo a la mesa. Los ministerios deben ser servidores de la mesa. El ministro de la música está al servicio. Está al servicio para que la danza se belle, digna para el mismo Dios que allí se va a hacer presente, porque es el centro de mi vida cristiana. Y el ministerio debe embellecer la mesa con sus cantos, debe embellecer las ofrendas que se presentan a Dios con sus cantos. Y entonces la música y el canto tienen que ser dignos. Tienen que ser dignos para poder que esa ofrenda sea presentada dignamente al mismo Dios. Y luego esa mesa sea compartida con el pueblo santo de Dios. Los ministerios no están, la mesa y la Eucaristía no están al servicio de los ministerios. Es un pecado grave si pensamos que la Eucaristía está al servicio mío. No, yo cuando entro a la Eucaristía inmediatamente tengo que ser consciente de que el ministerio que voy a realizar dentro de la Eucaristía, especialmente el ministerio del canto, está al servicio de lo que está sucediendo en ese momento. Ahí está, al servicio. Entonces el músico debe estar a los pies y de rodillas del altar de la Eucaristía. Por eso, cuando un grupo de música ocupa el lugar del altar, quiere ser el centro. Y nuestros grupos de música no pueden ser el centro de la liturgia. No, el centro es Cristo, es Dios, es la Eucaristía, es la mesa. Siempre se procura que se esté en el presbiterio, pero a un lado de, como servidores especiales, que el Señor está haciendo dignos, pero que ante la Eucaristía son solo servidores. Pero cuando el ministerio quiere que el pueblo de Dios preste atención al ministerio y no a lo que está sucediendo acá, y si el ministerio se convierte en el centro, la misma Eucaristía que está allí no va a tener entonces, ella sigue siendo sagrada, sigue siendo bendita porque es Cristo mismo, pero el pueblo pierde su atención en el centro y se volca hacia otros acontecimientos. Entonces el ministerio tiene que ayudar a nutrir la fe de la Eucaristía. En las horas santas, por ejemplo, en las horas santas, del Santísimo Acto de adoración, nuestros cantos deben siempre apuntar a que Cristo siga siendo el centro del lugar para adorarlo y bendecirlo. Por eso la hostia que se presenta viva ante el pueblo se coloca en el centro, y los ministerios deben apuntar a alabar, a bendecir a Él que está presente allí eucarísticamente. Pero si el ministerio lo que quiere es hacer que se distraigan otras cosas, si el ministerio lo que quiere es que la gente esté pensando en otras cosas, o si el ministerio quiere hacer su show, porque yo escuché muchos ministerios hacer el show, un show aquí. Entonces aprovecho
manera equivocada, Dios nos está bendiciendo. Seguimos leyendo, mira la palabra de acá. Y se mantenían unánimes en las oraciones. Oraciones. Orar, hablar con, dialogar con Dios. La oración no es un sentido de palabras de la boca, sino una comunión del discípulo con su maestro. Cuando el discípulo camina con el maestro, habla de su intimidad. Cuando el discípulo camina con el Señor, habla de su intimidad. Y esa es la oración más bella, la que tiene sentido, la que tiene el corazón con el corazón del amado, con el corazón del discípulo y el corazón de su Señor. Allí, los dos corazones comunicando y recibiendo. Entonces damos ministerios que oren, pero verdaderamente, porque no sé, nosotros oramos y oramos y oramos, pero lo que ahora se encuentra que son oraciones vacías, oraciones sin sentido, oraciones donde no se entiende realmente un mensaje evangélico, oraciones donde que se convierten en momentos de distracción, o simplemente mi mente está pensando en otras cosas y mi corazón está en otro lado. Entonces la oración es una manera de preparar el corazón para recibir el corazón de Cristo. Eso es una oración. Todos los clientes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Eso es difícil en nuestros ministerios. Es muy complicado tener a veces todo en común. Hablando desde el ministerio mismo, cuando tenemos una idea o queremos hacer algo y queremos colocar eso para que todos compartan el mismo sentimiento sobre lo que estamos haciendo, entonces uno a veces se encuentra que en el ministerio hay personas totalmente entregadas a lo que están viviendo, pero la misma para allá está pensando en otras cosas. ¿Sí? Entonces los músicos, o el baterista o los instrumentos están bien, los instrumentos, conscientes del momento que ocupan en la liturgia, conscientes del servicio que están, pero los músicos que están dispersos, o al contrario, los músicos están en sintonía, o a veces todos están en un desorden terrible, entonces no hay una puesta en común. Y si es un ministerio por uno que no esté en comunión con Cristo en ese momento, el ministerio deja de ser ministerio de comunión. Inmediatamente el ministerio deja de vivir la comunión. Inmediatamente. Porque uno de sus miembros no está en comunión, inmediatamente el ministerio se divide. No está. Ay, rey, pero ¿dónde estamos? Sí, es una experiencia comunitaria, es una experiencia personal con Cristo, pero comunitariamente no lo están porque sus miembros aún no son conscientes en su totalidad de lo que están viviendo. Por eso el ministerio, los ministerios, las comunidades ministeriales deben procurar de que todos sus miembros tengan una comunión y tengan una puesta en común siempre, una puesta en común, todos unidos, alabamos al Señor, porque la oración del pueblo agrada a Dios de una manera más bella, agrada cuando la iglesia se reúne, cuando el ministerio se reúne y todos los corazones se reúnen en una misma oración y plegaria a Dios. Eso a los ojos de Dios es mucho más bello, mucho más atrayente. Acudían diariamente al templo con perseverancia, el templo, la perseverancia, que es difícil para el pueblo y para los ministerios ser perseverantes, porque llegamos a tallar, nos vamos a hacer esto, y cuando va esta
introspección y vamos a mirar esto. Miren lo que dice la palabra, eran perseverantes. Estamos en una sociedad donde la perseverancia y por ejemplo, la disciplina es muy difícil. Poder construir algo poco a poco, poder ir edificando algo poco a poco es difícil porque significa perseverar, porque hay momentos en que no vamos a sentir el mismo sentimiento, hay momentos en que el coro va a sonar muy bien y sentimos que estamos unidos en la oración y que hay una comunión especial en el ministerio, pero otro día en que no, entonces me desanimo. Pero para ello debemos perseverar, seguir luchando a pesar de las incomprensiones, a pesar de los problemas que tengamos en nuestros ministerios, seguir perseverando en la oración, seguir perseverando en todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, seguir perseverando, seguir ahí constantes. Y en un mismo espíritu, dice aquí, y con un mismo espíritu, siendo conscientes de la misión que estamos desarrollando. Entonces la perseverancia es necesaria en nuestros ministerios para que lo que queramos hacer continúe realizándose. Porque van a llegar momentos de dificultad, como lo hemos tenido siempre, momentos en, quiere decir, y está mal pensar así, entonces vamos a empezar a orar, a ser conscientes del servicio y van a ver cómo nuestros problemas se van a acabar. No, van a seguir los problemas, las dificultades, pero la manera de resolverlo y la manera de seguir adelante va a ser distinta. Porque si están en comunión, en oración, con un mismo espíritu, constantes, la fracción del pan, tienen los problemas, la manera de solucionar el problema es distinto, es mucho más fácil, hay mucha más confianza, hay mucha más certeza de poder seguir avanzando. Pero si no hay oración, no hay comunión, no hay puesta con el mismo espíritu, no hay Eucaristía, no hay servicio, viene un problema, más acaba el ministerio, más lo acaba. Pero si hay estos puntos, el ministerio debe empezar a perseverar en la oración. El ministerio tiene que seguir perseverando en la Eucaristía. El ministerio tiene que seguir perseverando en los sacramentos. El ministerio tiene que ser perseverante en tener todo en común, las apuestas en común, sus vidas, lo que quiera hacer con el ministerio, que sea una apuesta en común. Y para que la perseverancia, es que la perseverancia, hay un dicho, ¿no? El que persevera alcanza. Ay, no, muy bello todo, pero no nos funcionó el ministerio. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron haciendo estos puntos? Por un mes, pero no pudimos. No, hay que seguir perseverando, así sean años. Y uno de los años va a decir: mire, perseverar en todo lo que se ha construido. No ha sido fácil, ha sido duro, pero la perseverancia hemos logrado todo esto. Nuestro ministerio es fuerte, nuestro ministerio es formado, nuestro ministerio es orante, nuestro ministerio es apostólico, nuestro ministerio es consciente del servicio que presenta, pero lo hemos con perseverancia. No ha sido fácil. Cuando uno dice no ha sido fácil, los méritos que tiene es impresionante. Los méritos de ese grupo, porque ese grupo ha escuchado y Dios es así, Dios no de un momento a otro no va a cambiar los ministerios, Dios no va a ser así inmediatamente, no, Dios da libertad, Dios acompaña procesos, Dios está presente ahí está Él, acompañando, iluminando, guiando, esperando que se responda. Ahí está Él, influido de su espíritu, poco a poco. Ahí está, esa es la lógica de Dios. Él no nos va a hacer hoy mismo los superministerios de la iglesia. Somos superministerios. Amanecemos hoy, mejor dicho, infusos del Espíritu Santo y superministerios. No, así no funciona con Dios. Dios, dice la palabra, funciona con la perseverancia de sus hijos. Con la perseverancia, poco a poco, con el caminar
caminar con el caer, con el caminar con el caer, con el caminar con el caer. Así está Dios. Y cuando ya son los ministerios maduros, vamos a decir, no, en realidad, este ministerio, después de tantos años, de tantos problemas, hemos aprendido y hemos cada día creciendo, perseverando y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Los ministerios tienen momentos de encontrarse ellos, momentos de compartir la mesa. El pueblo comparte la mesa eucarística. Los ministerios deben también empezar a compartir el pan y la palabra en sus hogares, el alimento. Cuando los ministerios se reúnan, compartan la palabra, compartan la palabra de Dios. Ministerios, ministros, lean y compartan la palabra de Dios en sus ministerios. Porque quieren hablar bien de Dios, pero no escuchan la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a hablar bien de Dios si no escuchan su palabra para luego hablar bien de Él? No esperen a que el Espíritu les meta todo en la cabeza para hablar bien de Dios, porque así no funciona. Hay que poner de nuestra parte y el Espíritu ilumina para que esa predicación sea iluminada por Él, sea gozosa, alegre, pero para eso hay que escuchar y leer la palabra. Pero hay ministerios que no, dejen la palabra a un lado y piensen que con la oración exclusivamente el Espíritu va a abrir y va a colocar palabras allí, pero cuando uno ve son vacías porque no está el fundamento de la misma palabra de Dios. El Espíritu acompaña la lectura de la palabra de Dios, ilumina la palabra de Dios. En muchas ocasiones el Espíritu también da palabras, sí, pero el Espíritu, y lo veremos también esta tarde con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ilumina al creyente para que comprenda mejor la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios en nuestros ministerios, no vamos a comprender nada. O queremos comprender cosas, pero en realidad no hay nada. Y queremos estar iluminados, pero iluminando ¿qué? El ministro pide la fuerza del Espíritu para que la palabra de Dios sea clara en su corazón, para la palabra que ha leído y meditado sea clara en su corazón. Para eso se pide el Espíritu Santo, para eso es la gracia del Espíritu Santo. Entonces los ministerios tienen que reunirse en torno a la palabra, colocar la palabra en el centro, leerla, meditarla, que el Espíritu la ilumine para que la comprendamos. Y desde la palabra orar. Hay que orar. Esa es una deficiencia que tenemos los católicos, nuestros hermanos protestantes. Hablan de la palabra, leen la palabra, estudian la palabra con sus doctrinas, la leen y la oran y principios de los Espíritus. Y parten de la palabra. Y sus ministerios parten de la palabra. Y nosotros que tenemos una fe más rica aún, porque tenemos la Eucaristía, que es toda una belleza, una mesa compartida. Y en la Eucaristía, la palabra prepara la Eucaristía, la palabra y la Eucaristía son dos cosas maravillosas y nosotros la hemos desplazado y la hemos desplazado. Y no hemos entrado en meditación y contemplación. Nosotros tenemos una fe más rica que otra. Nosotros tenemos una experiencia más maravillosa. Cuando un cristiano se adentra realmente a los misterios de la vida cristiana y a nuestros misterios como católicos, a la Eucaristía, a la lectura de la palabra, a los sacramentos, uno se da riqueza espiritual que todo eso tiene.
Y nuestros hermanos que no tienen todo eso, porque su doctrina no lo tiene, tratan de aprovechar al máximo la palabra de Dios. Y nosotros tenemos aún una parte más rica, más nutrida, es una mesa como que con muchas más cosas, con postres, con muy buenas carnes. Es una mesa, ellos tienen solamente el arroz y la carne, ya, y la saben aprovechar muy bien. Pues tenemos el postre, tenemos las verduras, tenemos toda esa mesa con unas delicias, pero no, nos quedamos simplemente por una cosita, la comemos a media, no la digerimos bien y dejamos lo otro. Así somos, lamentablemente. Bueno, en mi país siempre ha sido una lucha constante de querer tomar porque nos da pereza. Nos da pereza la cuchara y meterla aquí y saborear y probar cosas nuevas. ¿Y cómo alimenta esto a mi vida? ¿Cómo alimenta esto a mi alma? ¿Cómo alimenta esto a mi vida cristiana? No la está destruyendo, la está alimentando. Y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba el grupo a los que cada día se iban salvando. Gozaban de simpatía. Y nuestros ministerios deben gozar de simpatía. Porque si un ministerio que ha vivido todo esto, que ha perseverado en todo esto, goza de la simpatía de la iglesia, goza del reconocimiento, ¿en qué medida? En que la iglesia ve en el ministerio servidores de la mesa y reconoce que son verdaderamente servidores e inspiran al pueblo a que, como ellos, el pueblo también sea un servidor de la mesa. No, gozan de la simpatía. Uy, pues viene el ministerio tal a cantar. Uy, yo me sentí bien, cosa, no, eso está bien, sí, no estoy en contra de eso. Pero que diga el pueblo, pues bien, este ministerio realmente eleva al pueblo a Dios. Entonces, como los mismos discípulos, el pueblo tenía simpatía porque es que veía que oraban, compartían, tenían todo en común, estaban en la Eucaristía. Claro, todo eso, ellos, los primeros apóstoles, no tenían que vociferar, ¿no? Es otra cosa, no tenemos que vociferar. En nuestro ministerio oramos, cantamos, leemos la palabra, no sería intimidad. Los resultados, lo que se nota, es lo que el pueblo ve. Los cristianos hacían esto escondidos, pero cuando ellos salían de hacer todo esto en sus comunidades, su manera de ser era tan distinta, era tan diferente, que cuando el pueblo los veía, decían: mira, se nota que esta gente vive de otra manera. ¿Qué harán? No sabemos. Seguramente el pueblo de Israel no comprendía muy bien todo lo que la palabra nos escribe, porque vivían internamente, pero el pueblo cantaba algo en ellos. Mira, tiene algo distinto, son más amables, esta gente está viviendo una experiencia distinta. Y eso es lo que dice la palabra aquí, gozar de la simpatía del pueblo. Es que ustedes son distintos a nosotros, ustedes tienen algo, ustedes están siendo nutridos con algo especial. Entonces dice el Señor, y el Señor iba agregando a esa comunidad los que se iban salvando. Claro, cuando nuestros primeros hermanos salían a la calle, salían a sus trabajos, salían a sus labores, bajaban de monte, Tabor, de las alturas, bajaban, el pueblo, cuando veía sus acciones, cuando veía su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de su familia, el pueblo decía: esta gente tiene algo especial, esta gente está viviendo
algo especial. ¿Qué será? Y claro, los israelitas se acercaban. A ellos, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué viven? ¿Qué están haciendo? Y los cristianos allí aprovechaban para evangelizar y agregar, y se dice que el Señor tomó a ese corazón y lo unió a la fe y a la comunión de los primeros cristianos. Qué bello, así es la manera de evangelizar. Así es la manera de evangelizar. Esta es la manera más preciosa de vivir en los ministerios. Eso no es utópico, ni es el ideal. Allá, pues no. Eso es lo más humano. Lo más humano que Dios acompaña con su espíritu. Y nuestros ministerios tienen que ser así. Nuestros ministerios tienen que ser de esta manera. Nuestros ministerios tienen que vivir de esta manera. No hay otra. No hay de Dios otra manera de. No hay de nosotros manera de. No, es que yo no puedo. Ya la palabra lo está haciendo. Ya la palabra está ahí. La palabra lo está haciendo. Yo ya no puedo hacer nada. Entonces, si queremos vivir en su ministerio, todos los ministros, miren, tomen la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es cómo vivir en las comunidades cristianas, que es lo que lo debemos asemejar a los ministerios. Y así tenemos que vivir, así tenemos que experimentar. Y para, digamos, ir cerrando esta primera parte de la mañana, vamos a la Eucaristía. ¿Eucaristía qué hora es? A las 10. Ya va. Ahí, ¿digería ahora? Sí. Sí, hay un descanso y de ahí entramos todo junto a la familia. Hasta un minutito otra vez. Yo como segunda parte vamos a mirar lo siguiente. Yo les quiero dar tips de cómo uno debe hacer una reunión ministerial. ¿Cómo debe ser una reunión ministerial? Yo no voy a plantear, ya los ministerios digan que esto me parece, esto no, esto debería ser así, esto no debería ser así. ¿Cuántas horas se reúne el ministerio? Más o menos cuando se reúne en un día de reunión, ¿cuántas horas? 2 horas. Es el promedio de reunión. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo? 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana. ¿Para ensayo o para oración? ¿Para oración o grupo de oración? Como ministerio. Eso se la cobra a mí. Ya muy bien. Ya muy bien. Entonces, ¿cuántas veces se reúne el ministerio? 2 veces, 2 horas. 4 horas a la semana. El ministerio debe, como primera parte, tener un lugar, escoger un lugar, siempre para ensayar, para su momento. Yo lo que les propongo es 2 horas de enseñanza. Yo voy a jugar con su tiempo. Ya ustedes verán, hay que ser perseverante. 2 horas. Del momento en que arranca, no de 1 a 3. Yo hablo de las 2 horas del momento en que están todos ya reunidos, y arrancan a 2 horas. Primero hay que pedirles que sean puntuales para ese momento. No, hay que ser muy puntuales. Debemos dar cuenta de que vamos a vivir algo maravilloso en esas 2 horas. Esas 2 horas van a ser maravillosas. Esas 2
Si yo desde mi casa, salgo de mi casa al ministerio, voy pensando en lo maravilloso que va a ser el encuentro con mis hermanos y que vamos a ver todo esto, mi espíritu, mi corazón se va a ir preparando para ese momento. Vamos a hacer oración, vamos a sentir liberación, vamos a ser bendecidos, vamos a conocer de Dios, vamos a conocer de su palabra. Si yo desde mi casa salgo con este propósito, pero si yo salgo, voy a ensayar, me ha aprendido la canción, voy a ver la cara ya a los otros, pues obviamente cuando llego amargado y le acabo la vida a los otros. Pero si llego y salgo de mi casa con un propósito ético, evangelizador, bendecido por Dios, que realmente soy consciente de lo que voy a vivir allá con mis hermanos, porque miren que la palabra lo dice, como vieron sus hermanos, voy a vivir como mis hermanos, 2 horas, son solo 2 horas, voy a colocar mi espíritu para aprender de Dios, para alabarle, bendecirle. Entonces, si yo voy con toda esta sintonía, inmediatamente mi corazón y mi espíritu se va a ir preparando al encuentro de una manera más agradable y voy abriendo mi corazón para que el espíritu vaya influyendo su luz, su gozo, su alegría, y yo salgo animado, pero yo mismo tengo que pedir una oración y animarme. No soy amargado pensando, no, es tal cosa, los problemas, no, nada. Son solo 2 horas. Entonces, salir con muy buena actitud de la casa, con una excelente o una buena actitud, ¿cierto? Segundo, cuando se reúnan todos, procuren preguntar siempre cómo están. Todos procuren preguntarse cómo están. Que haya familiaridad, que haya cercanía, que haya comunión. Entonces, que haya comunión. El preguntarse cómo estás, cómo te ha ido, solo eso. Hay ministros que llegan, nos saludan, o saludan a uno y a 2, y a los otros, obvio. Hoy esta mañana contigo, entonces ¿para qué te saludo? Esta mañana cantamos en la misa, ¿para qué te saludo en el momento de misa? Entonces eso prepara el ministerio, la comunión, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? Sin convertirse ya en la excusa para charlar 2 horas. No es la excusa por volver a charlar 2 horas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás? Mira, y ya hay un aspecto de tranquilidad, más de confianza, para ver que eso ayuda a distensionar las relaciones. Eso va a ayudar a distensionar un poco. Preparar la palabra. Preparar la palabra. Siempre, todos los días, antes de empezar un ensayo, tomen un texto de la palabra. Siempre. No dejen ningún día de preparar la palabra. Hablo de preparar la palabra con el Espíritu Santo. Pedirle al Señor que envíe su Espíritu. Toma del Evangelio. Lo toma del Evangelio. Y uno del grupo empieza a preparar el corazón, a pedirle al Señor que prepare su corazón para que la palabra que va a ser escuchada pueda ser comprendida. Puede ser Evangelio de lectura del día, puede ser cuestión de lectura que le llame la atención. Entonces, prepara la palabra por medio del Espíritu y pidiendo la unción del Espíritu. No se demoren más de 2 minutos. No es la palabrería la que importa al Señor, sino la manera como el corazón está ya dispuesto a. Si desde mi casa no con buena intención, yo a todos se convierte en oración desde ahí. Desde ahí ya empieza el Espíritu a actuar. Aquí lo que hace es que el Espíritu toma todo esto y empieza a hacerlo comunión. 2 minutos o 3 minutos es suficiente.
de pedir el Espíritu. Yo propongo que sean 2 minutos de oración comunitaria y 1 minuto más de silencio profundo, que no escuche nada de nadie, solo el corazón, que se unan a hablar en el silencio de Dios, el silencio activo, ¿no? Recuerden el silencio activo. Les pongo 1 minuto, y el que lo 1 minuto de silencio es un santo, porque los santos no llegan los santos, no lees sus historias, no llegan a 10 segundos de silencio, entonces no se preocupen. 10 segundos era ya suficiente para un santo. Pero de santos que lo máximo que podía hacer es silencio de 10 segundos. Si ustedes logran 1 minuto, son súper santos. Porque yo sé que a los 3 segundos ya se ve una idea, se ve cualquier cosa y empieza. Pero eso es perseverar. Hay que perseverar, eso a los que ya no se va a lograr. 2 minutos de oración comunitaria, 1 minuto de silencio, que llegan a 10 segundos de los principios. 4, lectura de la palabra. Y no tomen textos largos. Los textos pueden ser tomados de un versículo, hay versículos muy bellos, hay salmos pequeños muy bellos. Entonces, una lectura corta de la palabra. Una lectura corta de la palabra. ¿Sí? Una lectura corta de la palabra. Y después de eso, para que no se convierta en una charla, digamos, de la palabra en cuanto a que se vaya el tiempo hablando, porque la palabra es tan rica que se puede moverse mucho. Simplemente cada uno va a compartir el versículo que más le llamó la atención. O la frase de la palabra que más le llamó la atención. Un compartir. Si somos 10 van a seguir 10 frases. Uno dice una frase en 15 segundos. No se para más de 5 minutos, o mejor dicho, 3 minutos, diciendo eso, 3 minutos. Se leyó la multiplicación de los panes. Entonces, a mí me llamó la atención de la palabra que el Señor dio de comer a todos. No necesitamos saber más. A mí me llamó la atención la palabra que el Señor dio a la multitud hambrienta y tuvo compasión de ella. Suficiente. A mí me llamó la atención de que el Señor dio el 100 por 1, multiplicó los panes y alcanzó y sobró. Perfecto. Es eso es compartir la palabra. ¿Sí? Ya si se quiere hacer un estudio profundo, pues se lo haré en otro momento para profundizarla. Es muy maravilloso, pero como tenemos el ensayo, estamos preparando nuestro corazón, pues hay que hacerlo de una manera también, pues que primero no se alargue y no descuidemos también, porque hay que tener un equilibrio. Si se le han ido 10 minutos sin hacer esta primera parte de oración, es mucho. 10 minutos está bien para hacer esta primera parte. Todas de 1 hora y 50. Y les propongo como último paso que tomen 5 minutos de tiempo. Tomen 5 minutos de tiempo y lean y vayan leyendo el ministerio. Cada ministerio escoja una encíclica. Queremos formación. Y si no la hay aquí, tienen que formarse ustedes mismos. Por ejemplo, si yo estoy aquí, es que a veces uno encuentra, ¿cómo nos formamos? Si aquí no hay grupos de formación así todos los 8 días para músicos, no, los ministerios son y se mantenían a la enseñanza de los apóstoles. Si ustedes ven una encíclica, las encíclicas son cartas preciosas que escriben los papas de una manera sencillísima. Las encíclicas es lo más sencillo, porque cuando el Papa escribe una encíclica lo hace pensando en el pueblo de Dios, no en los sacerdotes y los obispos. Lo hace pensando en el pueblo de Dios. Y el lenguaje, por ejemplo, Francisco, el lenguaje que tiene sus encíclicas, las encíclicas son doctrina de la iglesia para la espiritualidad del pueblo.
encíclicas son doctrinas preciosas, bellas, para nutrir al pueblo. Si ustedes toman 5 minutos, 5 minutos para leer la encíclica, para leerla. Entonces, las encíclicas están partidas por muchos capítulos, y cada capítulo 1 de la encíclica tiene A, B, C, D, están parte de muchos subtemas. Hermanos, vamos a leer el capítulo 1, el tema E, son máximo una página y media, donde el Papa le dedica a un punto. Vamos a leer, ¿cierto? Y así, si te toman esa constancia, van a irse informando de las maravillas. Por ejemplo, si quieren descubrir, ustedes son servidores principales de la Eucaristía, Juan Pablo II nos dijo que sigue sobre la Eucaristía, preciosa, cortita. Si la van leyendo poco a poco, antes de empezar el canto, 5 minutos de lectura en comunidad, van a ver que ustedes van a descubrir cosas maravillosas, maravillosas. Si toman, por ejemplo, eso es hablando de la Eucaristía, si quieren hablar, si quieren leer sobre la palabra de Dios, cómo leer la palabra de Dios, hay una exhortación apostólica preciosa, porque es una encíclica, Verbum Domini, de Benedicto XVI. Es una encíclica que habla sobre la palabra de Dios y cómo se lee la palabra de Dios. También se lee el A, se lee el B, se lee. ¿Y sabe dónde está eso? No lo en internet, porque todas las encíclicas las tienen lo cuelgan la iglesia por internet. Descargar, ver el nombre del Papa Benedicto XVI. Se descarga. Se imprime, vamos a leer esa paginita de la ver el nombre del Papa tal. Una paginita y escuchamos. Y ahora no se va a quedar todo, sino que se van a quedar frases espectaculares. Que en el momento de ustedes predicar, por ejemplo, en el momento de ustedes compartir y de pronto hasta de tipo de componer una canción, eso les va a ayudar teológicamente. Que ustedes sean capaces de, cuando hay un predicador, preguntarle, predicador, por ahí, tal, en la encíclica tal, el Papa Benedicto, Juan Pablo II, hablaba que la Eucaristía debía ser adornada con cantos de esta manera. ¿Nos podría explicar un poco más eso? Nosotros lo leímos en la encíclica. Predicador tal, el Papa Francisco sacó la misericordia sobre la misericordia, y estamos leyendo sobre la misericordia, que digo, eso es una estudiar el músico. El Papa Francisco sacó sobre la misericordia. Lo más sencillo es como una madre contándole a su hijo que es la misericordia. Y se lee. Cuando se aprende a leer de esta manera, van a ver cómo se van a ir formando. Y en un año, van a ver, primero, no es cuántas encíclicas leyó usted más, cuántas encíclicas leyó de allá, no. ¿Cuánto van a aprender? Se van a dar cuenta, hermanos, que han aprendido cosas maravillosas. Y su fe va a madurar más, y su ministerio va a ser más teológicamente más maduro. Y van a comprender cosas de una manera sencilla, porque los papas escriben de manera sencilla, sus encíclicas son para el pueblo de Dios. Entonces, la maña que tenemos los católicos, no tienen que esperar que nos traigan predicadores para que nos hablen de eso. Entonces, si no viene el predicador y me habla de eso, yo aquí me doy cuenta. Yo no me doy cuenta de nada. No sé de qué debería ser un papa, ¿sí? O bobinas. En mi país cuesta $1, menos de $1 por encíclica. Menos de $1 cuesta la encíclica. Bueno, eso debe ser estándar. Ella cuesta $2.000 y el dólar cuesta $3.000. Es menos de $1, 0 con centavos de dólar. Cuesta una encíclica. Es muy barata y económica. O si no, por internet se descarga. Y con una hojita que se lea el ministerio antes de empezar,
un momento de ensayo de oración, una hojita, un tema, 2 páginas que se lean en la encíclica, poco a poco van a dar cuenta de la riqueza espiritual que se nos da. ¿Quieren formarse? Bueno, ahí están las herramientas, hay que aprovecharlas, pero como dice la palabra de Dios, con perseverancia. Se necesita perseverancia en nuestros ministerios. Cuando no hay perseverancia en nuestros ministerios, esto termina en buenas intenciones. Y ya, y seguimos el mismo ritmo de siempre. El mismo ritmo. Llegar como si nada, ensayamos y nos subimos. Y ya, terminando esto, que se va a durar unos 20 minutos. Si están bien organizados, si el director del ministerio, digamos, unos días antes, una noche antes, preparó, o le pidió a sus hermanos del ministerio que prepararan. Hermano, mañana se conoce en comunidad, preparemos la encíclica, la compramos y quedamos aquí. Entonces vamos a leer este nuevo capítulo, 5 libros de lectura, y compartimos. Ay, qué bueno, me gustó lo que nos dijo en esto. No, ya no se extiendan mucho, es muy fácil de comprender. Y se van formando ustedes mismos. Si hay parte de la encíclica que quizás a veces no comprendan, yo sé que seguramente no vale porque son muy sencillas, el hablar de los padres es muy sencillo. Los padres, cuando el papá habla de esto, de los niños, van a ver la riqueza que eso va a dar a los ministerios, una riqueza insondable, y van a dar testimonio y van a dar razón de su vida, razón de su vida. Los ministerios se den razón de su vida. Yo vengo a una persona para ellos, ustedes porque son servidores de la Eucaristía y servidores de la palabra, ustedes porque cantan en la misa. Entonces, si el ministerio se ha leído la encíclica de la Eucaristía con Pablo II, que significa, yo voy a leer media hora, toda esta duda pequeñita, bajamos el Pablo. Entonces, ya acuerdan, es que la Eucaristía es el centro y culto de la vida cristiana. Y la música está al servicio para enriquecer la mesa compartida. Pero la gente ya, ustedes, entonces no espero a que el Espíritu Santo me quiere todo eso para yo hablar. Ustedes, ¿qué es lo que dicen los católicos? El Espíritu Santo es el de mí, a veces puede actuar el Espíritu, pero a veces no puede decir barbaridades. Entonces, formarnos, que formarse, y es la cosa más sencilla de hacerlo. No encuentro una manera más sencilla aún. No encuentro más sencilla no puede haber. Ya ustedes. Así que, si no hay informaciones, parte de ustedes. Parte de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno,